a ver. Y esto de tal manera que lo tengamos para poderlo presentar después. No, bueno, se supone que está grabando ya. A ver, Ya está grabando, Francisco. que no me equivoque. ¿Sí? Bueno, entonces decíamos, podemos tener una guía como esta. También podemos tener otra ya hecha como esta. Esta, que la hemos visto en varias de las presentaciones, es la del gobierno federal para efecto de la autodeclaración del seguro. Esta guía es, en términos generales, una guía muy clara, muy precisa, aunque, ojo, ya a la hora de entrar a los cálculos de exposición en probabilidad, nos pide que consideremos algunas fórmulas, lo que puede llevarnos a un poco de confusión. No creo que sea demasiado, pero sí puede crearnos incertidumbres al respecto. Pero podemos ver cómo el punto de comprobación que ellos le llaman está estructurado de la misma manera. ¿Cuentan los accesos al centro de trabajo con tapetes sanitizantes o no? Alternativas similares o en su caso se otorgan protectores desechables de calzado. Aquí la respuesta es sí, parcial o no. Aquí evidentemente ya no es binaria la respuesta. El parcial, ¿qué significa? Que sí lo hago, pero no en todos los accesos. Ya no importaría si tengo 5 accesos y en 4 sí, en una no, caería en lo parcial. Aquí las respuestas siempre tienen que ser absolutas en los extremos y el parcial siempre se convierte en un rango entre los dos extremos. Por lo tanto, es un amplio margen de variación. Y así podríamos seguir con diferentes listas de verificación o herramientas que nos ayuden al diagnóstico. ¿Aquí alguna pregunta? Veo ahí algunas caras como queriendo preguntar. Aquí hay una pregunta, Francisco. ¿Sí? Que dicen que la transmisión del virus o contagio es en alberca o en el mar. ¿Esa existe? Oficialmente, por diferentes estudios que se han hecho no en México, principalmente en Europa, se ha determinado que las características cloradas del agua de las albercas, cuando la alberca cumple con la norma, ojo, porque no falta algún lugar donde literalmente es un foso al que se le echa agua y a veces hasta se le echa alguna pastillita de cloro o alguna cosa, pero sin un control de filtros, de dosificación, de concentración, de pH, etcétera, etcétera. O sea, hablamos en términos ideales de albercas que cumplen con la normatividad. No hay transmisibilidad del virus, el cloro lo mata. En el caso del mar, se ha establecido que la salinidad y por lo tanto también el pH que hay en el agua del mar es incompatible con la vida del virus. Por lo tanto, en realidad no debemos hablar de transmisibilidad en la alberca y en el agua. Lo único que tenemos, de agua de mar, lo único que tenemos que decir es que el virus no sobrevive en el agua de mar, no sobrevive en el agua clorada de las albercas. Porque es diferente. Yo puedo tener a una persona enferma dentro de la alberca y estornuda enfrente de otra persona no enferma dentro de la alberca y que están a una cercanía muy importante, ¿sí? Están muy, muy juntos. Entonces, la transmisión no va a ser por el medio agua o alberca, va a ser de persona a persona. De ahí que se hayan recomendado, aunque ya eso empieza a cambiar en cuanto a las actividades, que los balnearios no estén funcionando. Sí, Arturo Montes quiere hacer una pregunta. ¿Tu micrófono, Arturo? Ah. Buenas tardes, ¿sí me escucha bien? Sí. Bueno, respecto a las albercas, entonces quiere decir que las albercas van a permanecer cerradas, o sea, los hoteles que cuenten con alberca, por lo que comenta, pues, de que el contagio puede ser, pues, a través de los fluidos, de la saliva, pero de persona a persona dentro de la alberca. Entonces, quiere decir que las albercas van a estar restringidas. Sí, ahora sí, pero volvemos a lo mismo, no por la alberca en sí, sino por sí, claro, la presencia de personas. De hecho, si vemos los protocolos, se ha establecido que en función de el proceso de reapertura
que va a ser gradual en términos de capacidad, se ha señalado que en aquellos lugares donde haya aforo de personas, es decir, donde se junten personas, tendrá que limitarse a una cantidad mínima o máxima, según queramos ver el lado de la moneda, ¿sí?, de personas en el lugar. Entonces, si tú tienes una alberca, voy a inventar, de 100 metros cuadrados, y en condiciones de Semana Santa, ahí podrías tener a 200 personas solo para jugar con números, pues ahora tal vez el número máximo que podría haber es aquel que garantice que entre las personas deberá espaciarse una distancia de alrededor de 1,5 metros. Y entonces en el cálculo, capaz que el número de personas aceptadas en la alberca de carácter preventivo debería estar alrededor de 15 a 20. Pero, ¿cuándo van a abrir las albercas? En función de lo que hayan establecido las autoridades a nivel federal y estatal, y digo hayan establecido en su momento, porque con este esquema de los semáforos, hoy todos estamos en rojo, ¿sí? Incluso Zacatecas, que habían dicho que no, Perdón. pues están en rojo, entonces, ¿sí? Perdón, las áreas de esparcimiento entonces también quedarían cerradas, pues, o limitadas. En este caso, hablo por nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos un espacio aquí que se le denomina área de esparcimiento, en donde las personas, pues, pueden realizar, es como una cocina común, por decirlo así. Sí. En donde se divide, pues, para que las personas puedan estar ahí sentados tomando el sol, el aire, no sé, tomando alguna bebida o algo. Todo, o sea, todo se va a limitar a esa parte. Sí, se aplicaría el mismo criterio. Insisto, Okay. Para la reapertura el planteamiento es que no debe tener más del 30% de la capacidad. Okay. Para efectos de hospedaje, y no está tan claro si va a ser 30 o 50 para las otras áreas de uso común. Ok, está bien, perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Francisco, aquí en el chat están preguntando sobre la carta compromiso, que una vez que se tenga la fecha de apertura, ¿a dónde deben acudir por dicha carta? La carta compromiso va a ser vía electrónica. Y deberán, supongo, imprimirla y mantenerla en caso de que se la soliciten. Pero cuidado, no es nada más la carta compromiso. Para tener el acuse de la carta compromiso, deberán subir archivos de que cuentan con los protocolos y lo que ahí se tiene establecido. Quieren hacer, nada más quieren. La carta yo la firmo y les digo que sí. ¿Perdón? ¿Perdón? A ver, ¿decían algo más de la carta? No, solamente esa pregunta es en el chat. Okay. Sí, entonces seguimos aquí. Bueno, decíamos entonces, estábamos en las listas de verificación, ¿sí? Que ya que nos queda claro que podemos hacer un instrumento sencillo, hasta diría que debemos tener un instrumento, y en ese sentido también lo más sencillo para poderlo utilizar con facilidad, tendremos que ir a hacer nuestro diagnóstico. El diagnóstico puede ser en varias formas y con varios enfoques. Uno de ellos podría ser por áreas o instalaciones. Y entonces voy a hacer mi diagnóstico de las áreas públicas, por ejemplo, para dividirlo en dos grandes grupos: áreas públicas, áreas restringidas. De áreas públicas, mi diagnóstico de la recepción, mi diagnóstico de las habitaciones, de restaurante, estacionamiento, gimnasio, alberca, corredores, salas, etcétera. Y de las áreas restringidas, como las oficinas, la caja, el taller o área de mantenimiento, la cocina, lavandería, el almacén, las calderas, etcétera. Es cuando quiero hacer el diagnóstico por áreas o instalaciones. Lo que sí se recomienda mucho es que no sumemos peras con manzanas. Lamentablemente, los protocolos vienen revueltos así. En la canasta vienen peras, manzanas y una que otra uva aplastada. Para poder seleccionar la información, agruparla, acomodarla y analizarla, será siempre muy conveniente que desde el principio tengamos un orden y una constancia. Podemos hacer un diagnóstico por procesos, si no lo queremos hacer por áreas. Y en ese sentido, aunque vamos a seguir haciendo el diagnóstico de nuestra organización, el enfoque cambia. Y entonces ya voy a
hacer el diagnóstico de mi proceso de atención a huéspedes. Y tendré que empezar por definir claramente dónde empieza el proceso de atención a huéspedes, desde que se recibe en la puerta, desde que se recibe en la recepción, etcétera, etcétera, y hasta que sale del hotel y con todo lo que pasa en medio. Atención a las habitaciones, servicios a las habitaciones, etcétera. Limpieza de habitaciones como un proceso concreto, limpieza de áreas comunes, cocinas, servicio de alimentos, mantenimiento de instalaciones, mantenimiento de equipos, administración de personal, control de activos e inventarios, etcétera, la seguridad física, tanto de equipamientos, infraestructura como de personal, la operación de los equipos, el lavado de textiles, que pueden ahí haber diferentes técnicas y procedimientos para diferentes textiles. Otro diagnóstico que podemos hacer es con un enfoque de funciones o funcional y volvemos también a tener que describir con claridad estas funciones. ¿A quién? A área, grupo, le corresponde la función de servicio a huéspedes. Y entonces analizo toda la cadena de servicio a huéspedes, de administración del negocio, de la gestión de los recursos humanos, de seguridad y salud en el trabajo, compras, inventarios, vigilancia, operación, mantenimiento, ventas, animación, servicios generales, etcétera. Y podríamos generar también otros enfoques. Yo creo que con estos que he presentado, sería muy recomendable tomar alguno de ellos. Cualquier otro puede ser un poco más complicado. Y me explico. Yo podría tener un diagnóstico por desempeño o por consumo o por gasto, pero eso ya me implica que tuve que haber definido primero una serie de variables e indicadores que me permitan diagnosticar. Entonces, ahí ya, si no estamos preparados en esos niveles de planeación, ejecución y evaluación del desempeño de nuestras organizaciones, nos podríamos meter en, digamos, en hoyos negros de los que no sacaríamos mucha claridad. Solo para ilustrar, me permití convertir en esta guía de diagnóstico a esta guía que propuso o proveyó el gobierno del estado de buenas prácticas de limpieza. Para quien haya tenido posibilidad de verlo, aquí reconocerá los diferentes apartados que tiene la guía. Protocolos y mejores prácticas en hoteles, limpieza de habitaciones, sanitización, llegada de huéspedes, atención sanitaria y examen de salud, procedimientos y amenidades, seguridad de alimentos y restaurantes, empleados, turoperadores y otros servicios, servicios de spa y bienestar. También tomé esta guía de limpieza porque en la videoconferencia anterior tomamos puntualmente tanto el acuerdo publicado en el Diario Oficial como el protocolo propuesto por el gobierno estatal. Y quiero aprovechar la oportunidad para que también comparemos, vayamos comparando entre las conferencias, los diferentes contenidos de estos documentos. Todos son oficiales. Todos están generados de la misma fuente, el gobierno del estado, y tienen inconsistencias y diferencias entre ellos. Entonces, es importante que sí lo tomemos en cuenta porque, insisto, si solo tomamos uno y nos olvidamos de los otros, seguramente vamos a tener insuficiencias en la atención, en este sentido, regulatoria y de las exigencias normativas de las autoridades y que puede afectarnos nuestra autodeclaración y, por lo tanto, también la posibilidad de reapertura. Recordemos también que la autodeclaración no solo va a ser a nivel estatal, tiene que ser a nivel federal a través de la guía para empresas que generó el Seguro Social, esa que les mostré una lámina hace unos minutos y que está estructurada, una guía para pequeñas empresas, micro y pequeñas empresas, otra para medianas empresas y otra para grandes empresas, y sigue la misma mecánica. En realidad, en este caso, el estado de Nayarit y otros estados se apegaron a la mecánica que propuso el seguro. Es decir, tendrán que entrar a la página del seguro donde se llena un cuestionario y se sube el archivo de que es la evidencia
de que se está cumpliendo con el protocolo. Una vez que se hace eso, en un término, dicen ellos, de 72 horas, deberá venir un acuse de aceptación o de rechazo. Y si es de rechazo, estarán indicando que deba complementarse la información para que pueda ser aceptada. Entonces, sí es importante no olvidar que tenemos diferentes instrumentos. Y entonces, como decía, tomando como referencia esta guía, que aquí la vemos, las mejores prácticas de limpieza para la industria, incluso tienen ahí la referencia de la página para que no haya duda, nos trata de resolverle la vida a esta chica. Porque a final de cuentas, esta imagen me parece que representa justo de lo que se trata atender. Uno, la situación de emergencia para mejorar nuestras condiciones de vida y de operación, es decir, falta, orden y limpieza. En esta guía se señala que debe haber un plan de limpieza. Y aquí, si recuerdan la lista de verificación previa, había yo señalado el concepto y una respuesta de sí o no y después la evidencia. Sí, veo por ahí una mano levantada. Sí, Francisco. Mira, antes de que entremos en materia, aquí hay una pregunta que ¿por cuánto tiempo se va a estar con la ocupación del 30% aproximadamente? Bien, si recuerdan en la videoconferencia de ayer y de acuerdo a lo que han señalado las autoridades, el acuerdo administrativo publicado el día 30 en el periódico oficial del estado de Nayarit, se señala que la reapertura será con un 30%. ¿Cuándo? Cuando la autoridad lo determine. Y en este sentido, será en función de los dichosos semáforos. Recuerden que hoy por hoy estamos en rojo y la hotelería no puede funcionar, salvo por condiciones de, decían por ahí, creo que la palabra correcta era por humanidad o por apoyo humanitario o alguna cosa así. Entonces, a partir del naranja, podrían abrir con el 30%. El acuerdo señala que se irá aumentando la capacidad gradualmente y la cifra que establece es de entre el 10 y 20 mensual, pero no precisa quién va a determinar si es el 10 o el 20, ni qué condiciones. Y en realidad tendríamos que ahí empezar a analizar varias cosas, porque si se mantiene en naranja por mucho tiempo, el semáforo dice que no podemos pasar de 30. Si se pasa muy rápidamente de naranja a verde, brincando al amarillo, entonces quizá no deberíamos esperar meses para ir avanzando del 20 al 20 o del 10 al 10. Entonces, esta situación no está claramente definida, pero insisto, lo que dice el periódico es así textual. 30 para la reapertura, una vez que se autorice, que se haya firmado la carta de autodeclaración y se haya cumplido con todas las disposiciones del Estado y de la Federación. Así lo dice el periódico, ese acuerdo. Y de ahí en adelante se tendrá que ir ajustando. Espero que haya quedado claro. Bien, entonces decíamos que en la lista de verificación que vimos de inicio, identificábamos que había el concepto, una respuesta de sí, no y la evidencia. Aquí me voy a brincar el sí, no para centrarme en el concepto y en el tipo de evidencia que sería lo menos que deberíamos de tener para asegurarnos que se están dando las cosas. Y por ejemplo, en esta guía empieza por decirnos que debemos de tener un plan de limpieza. Y un plan de limpieza es eso, un plan. No me voy a profundizar ahorita porque eso lo estaremos viendo el próximo lunes. Pero el plan de limpieza no es una idea de limpieza. No es una gráfica de limpieza. No es un registro de limpieza. Un plan de limpieza, como cualquier plan, debe de tener claramente definidos los objetivos, en su caso los objetivos específicos, en su caso las metas, las actividades, las acciones, los recursos, los responsables, la periodicidad, los indicadores de evaluación, etcétera, etcétera, etcétera,
que nos dicen que al aplicar ese plan vamos a poder al final lograr los objetivos y evaluar su cumplimiento. Entonces, no es algo superficial. Tampoco, y esto habrá que diferenciarlo, es un cronograma, ¿sí? Para el uso de desinfectantes aprobados por la autoridad, deberíamos de tener un inventario de nuestros productos, ¿sí? Las hojas de datos de seguridad, eso es lo que significa HDS, y los manuales de uso de los productos. No voy, insisto, a estarme remitiendo, no nos daría el tiempo, a cada una de las disposiciones legales que están involucradas en esto y que no necesariamente son las del protocolo, las de la guía o las del acuerdo. Este uso de desinfectantes nada más señalado en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo y en una norma específica, la 018, acerca de cómo deben manejarse las sustancias químicas. Pero no es la única norma. Tenemos en realidad 4 normas más que hacen referencia de esto y hablo de solo las normas de la seguridad, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Aparte hay normas que establecen los requisitos para autorizar el uso de diferentes desinfectantes. Incluso hablábamos la sesión anterior que se pedía en un protocolo que estuvieran certificados, cuando en México no existe un solo certificado para estos productos químicos. Y entonces se hace la referencia a la lista que sí tiene certificada la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Por ahí recordarán que les presenté muy brevemente la imagen de esta lista publicada, la EPA. Pero bueno, limpieza de filtros de los sistemas de aire. Esto nos tiene que llevar a un programa de mantenimiento y en ese programa de mantenimiento tiene que estar específicamente señalado todo lo relativo a los sistemas de acondicionamiento de aire, de tal manera que se determine cada cuándo se van a revisar, cada cuándo se van a limpiar, cada cuándo se les van a sustituir componentes, etcétera, etcétera. Y de todos estos programas tiene que haber registros, es decir, si se cumplió el programa o no y la evidencia de que se cumplió. Si yo digo en mi programa que el día lunes le voy a cambiar un filtro, debería de tener una especie de bitácora o cuaderno donde digo, el lunes le cambié el filtro. Y cuando quiera demostrar que se cambió el filtro, pero que además era el filtro adecuado, debería de poder demostrar que tengo la ficha, la descripción, la información técnica de que el filtro que se cambió es el apropiado. Incluso esto nos lleva a tener bien identificados documentos como la factura, la orden de compra o las requisiciones de los productos donde se establezcan las especificaciones de esos productos, componentes, equipos, etcétera. Nos dice la guía, debe haber mejora de la limpieza y desinfección en todas las instalaciones, especialmente en las áreas de mayor concentración. Esto, por definición, nos lleva a la pregunta, ¿cuál es mi nivel de limpieza y desinfección? Mi diagnóstico me tiene que decir eso y de ahí brinco al plan de limpieza, debo de tener los registros y debo de tener la medición de esa mejora que estoy realizando. Evaluar la posibilidad de implementar tecnologías que mejoren los procedimientos de limpieza. Aquí es una palabra que empieza a complicarnos la vida. Evaluar. No significa que debo implementar. Me dice que tome en cuenta si me es posible o no. Pero entonces yo puedo hacer un ejercicio bastante simplificado y decir, a ver, tengo 100 pesos en la bolsa, sí puedo comprar. Pues sí, sería una manera de evaluar la posibilidad, pero en realidad tendría que haber un proceso más organizado y estructurado donde determine, uno, la factibilidad de generar ese cambio o mejora e inclusive mi análisis de costo-beneficio, porque de otra manera, por un lado o por el otro me puedo meter en problemas. Aquí en estas imágenes podemos ver que los equipos de refrigeración son de muchos tipos y que por lo tanto, solo refiriéndome al programa de mantenimiento, el programa de mantenimiento debería de tener consideraciones para los diferentes equipos, ya sea de este modelo, ya sea de ventana o cualquier otro. Incluso cuando tenemos equipos, digamos, de alta tecnología
como este. También nos habla de la limpieza de los productos y de las técnicas y tecnologías de la limpieza. Decíamos que deberíamos de tener la información de esos productos de limpieza y también deberíamos de tener planes de limpieza en el que claramente podamos diferenciar entre un manejo que puede aumentar el riesgo. Aquí tenemos el limpiador, cubetas, y acá tenemos ropa de recambio, y acá podríamos tener el típico cesto o, pues, ¿cómo llamarle? Canastilla de lona, donde se va depositando la ropa. Aquí la contaminación cruzada es bastante más factible que si manejamos un solo instrumento o accesorio de limpieza. Aquí todo es para lo que va a limpiarse, y aquí van diferentes baldes y accesorios que únicamente están diseñados y deberían ser utilizados para las labores de limpieza sin mezclarlo con otras actividades. Igualmente, aquí estamos viendo equipos de protección personal que tendrían que estar definidos, lo habíamos dicho, en función de los productos, así sean los productos domésticos. Suponemos muchas veces que porque un producto lo usamos en casa, entonces no es tóxico. Pero ¿saben ustedes que la mayor cantidad de envenenamientos se producen en la casa y por los productos seguros de limpieza que compramos? Entonces, algo significa, y es también de mucho sentido común. Si yo compro una sustancia que lo que va a hacer es matar vida, sean cucarachas, sean ratas, sean mosquitos, pues si yo lo consumo accidental o intencionalmente, es muy probable que algo le haga a la vida que llevo, es decir, la que tengo, lo que yo estoy vivo. Vamos a tener efectos importantes, y todos en casa, antes de comprar, deberíamos leer el instructivo, y antes de usar, deberíamos volver a leer el instructivo para tener claros los componentes. Y no me acuerdo si en la videoconferencia pasada lo comenté, pero pongo un ejemplo. A veces, simplemente por no leer los instructivos, tiramos el dinero a la basura de manera impresionante. Si ustedes le echan cloro a una solución jabonosa, le quitan la efectividad a la solución jabonosa y le quitan la efectividad al cloro. Punto. Hagan de cuenta que están limpiando o lavando con agua sin jabón y sin cloro. Así de sencillo. Pero bueno, siguiendo con lo que nos dice la guía, limpieza de habitaciones con desinfectantes aprobados por las autoridades, nos debe de llevar a tener plan de limpieza, procedimientos de limpieza y desinfección. Las limpiezas de los textiles nos debería de llevar a tener procedimientos claros para el lavado de los textiles. También quiero hacer una acotación. Decir que debo tener un procedimiento no significa que debo de tener un documento complejo, grueso, ininteligible, inmanejable. No, un procedimiento debe ser todo lo sencillo que debe ser, pero debe ser todo lo completo que se requiere para asegurar que la actividad que está ordenando ese procedimiento, ¿sí?, se lleve a cabo y se llegue al fin que se busca. Si yo quiero desinfectar una sábana y lo voy a hacer con vapor, pues tengo que tomar en cuenta una serie de medidas antes de meterlo al vapor, y luego que ya se limpió e incluso se desinfectó, porque puede desinfectarse con el vapor, ¿sí? Una vez que lo saco, debo de aplicar otras medidas para que no pierda esa calidad de limpieza y desinfección. De otra manera, estaría, vuelvo a lo mismo, gastando tiempo y recursos en procesos que no son efectivos. Y esto vale, decíamos, ahí está el vapor de tejidos, o contar con un procedimiento para una habitación en caso COVID. Recuerden lo que nos decía el acuerdo y el protocolo. Entonces deberíamos de tener un plan de contingencias por emergencia sanitaria donde se hayan definido estas actividades. Aquí podemos ver, ¿sí?, diferentes actividades que se realizan en las habitaciones y que tienen que ser atendidas en términos de estos planes de limpieza, de especialización, de tecnología. Más bien es
una instalación de carácter hospitalario, pero quise ponerla porque en particular podemos ver que aunque aparentemente este individuo tiene el equipo de protección para hacer la limpieza, y por lo que se ve por el tipo de contenedor es un limpiador suave, es decir, no es un desinfectante agresivo, porque usa cubrebocas, lo que sería la cofia y los guantes, en realidad adolece de un uniforme o equipo que le proteja apropiadamente el cuerpo, ¿sí? Eso también deberíamos de tomarlo en cuenta. Nos dice la guía, y ya lo vimos en muchas formas, que debemos de tener dispensadores de desinfectantes de manos en diferentes puntos del hotel. Y vamos a hablar mucho del gel, 60 o 70%, gel base alcohol, o inclusive nos decía en algún momento uno de los documentos que debería de ser, o que podría ser alcohol, un dispensador de alcohol. También puede ser un dispensador de otro desinfectante, no necesariamente alcohol, ¿sí? ¿Cómo vamos a saber dónde deben colocarse? Pues a través de un layout. Aquí hay un error simplemente de espacio, ¿sí? El layout se escribe junto y no significa otra cosa más que el diseño de nuestras instalaciones o procesos. Cuando yo voy a iniciar una instalación, una actividad, un negocio, lo ideal es que diseñe todo lo que voy a hacer antes de ponerlo en práctica. Cuando yo ya tengo un negocio, lo que tengo que hacer es una reconstrucción de ese diseño de tiempos, movimientos que se da en nuestra actividad. Y entonces el layout nos permitiría, a través de una imagen gráfica, un croquis, por ejemplo, de la instalación, señalar dónde va a circular la gente. Y por lo tanto, entonces, ¿cuáles serían aquellos puntos donde debería de colocar los dispensadores? Un ejemplo muy simple, la entrada del hotel. Pues si por ahí va a entrar la gente, yo quiero que justo al entrar o incluso antes, afuerita, se utilicen los geles para desinfectar las manos, ¿sí? Entonces, mi layout me va a decir, aquí debes de poner un dispensador, y así podríamos decirlo para diferentes accesorios o utensilios, equipamientos que se requieran. Limpieza de botones de elevadores, pues debería de quedar en el plan de limpieza. Procedimientos de saneamiento exhaustivos, diarios, ¿sí? Planes de limpieza, procedimientos de limpieza, y estamos hablando de esto, ¿sí? ¿Alguien podría brevemente decirme cómo se limpia un elevador? ¿Cuáles son los pasos para limpiarlo? No es examen, es pregunta de curiosidad. Porque, dado que nadie quiso contestar, al menos yo he visto 2 docenas de formas de limpiar un elevador, en los que se incluyen cualquier cantidad de productos, cualquier tipo de paños o utensilios y cualquier técnica. Lo mismo da de izquierda a derecha que de abajo a arriba o viceversa, etcétera, etcétera. Si se limpia primero el barandal, que muchos lo tienen, y después de ahí se toma la trabajadora o trabajador para apoyarse y limpiar otras cosas, o limpia primero los botones y luego se va al resto del elevador y luego aprieta los botones con el mismo trapito sucio que ya limpió, etcétera, etcétera. Podríamos ahí tener gran cantidad de variaciones, ¿sí? Bueno, pues aquí te están contestando en el chat. En el chat, pues que con muchas ganas, otros que no tienen elevador y se limpia con un paño con agua y jabón, y como aparece en la fotografía. Y bueno, antes de continuar, hay algunas otras dudas. Sí. Respecto a la carta, creo que tienen muchas dudas preguntan que cuándo hay que firmar la carta compromiso, y una vez que se tiene el compromiso expreso, ¿cuál es el otro trámite en el municipio? Y una vez que se nos permite abrir, ¿qué quiere decir esto? Que los hoteles que cuentan con alberca no van a poder disponer de ella hasta que autoricen.
Bueno, yendo al trámite. La carta la van a firmar hasta que hayan subido sus protocolos. Si no lo tienen, es por demás que intenten firmarla. No se las van a aceptar. 2, efectivamente, hasta que la autoridad no diga cómo va a ser la reapertura y eventualmente si va a haber restricciones adicionales o no, se podrán hacer uso o no de todas las instalaciones. Decía hace un momento que de entrada podría darse, o mejor dicho, podría esperarse que en la apertura del 30% y con lo que señalan los diferentes protocolos, esas áreas comunes y de aforo puedan utilizarse hasta en un 50% en el mejor de los casos, o quedarse e ir progresivamente aumentando en un 30% de la capacidad. Dijimos que estos aspectos no están claramente definidos en los diferentes documentos. El único que hace el señalamiento de porcentaje y de avance gradual es el acuerdo publicado el día 30 en el periódico del Estado. Entonces, pues sí, o sea, hasta que las autoridades digan, se va a avanzar, y la carta, hasta que tengan sus protocolos, se las van a aceptar. En cuanto al trámite del municipio, yo hoy incluso revisé la página del municipio y no identifiqué un trámite adicional. Tengo que declarar que desconozco a qué trámite se refieren. No sé si Benito o el doctor, ¿sabes?, nos puedan dar algo más de información. Sí, doctor. Bueno, yo quiero aprovechar que, bueno, hemos llegado ahí a picos, dirían los de Salud Federal, a picos de 48, 40 y ahorita estamos en 45 participantes en esta videoconferencia. Y se quedó también, ahorita te digo algo acerca de la famosa carta compromiso, se quedó en el tintero la pregunta en la videoconferencia anterior de a quién llamar si había un caso sospechoso. Déjame decirte que el día de ayer nos contactamos con Protección Civil estatal, que está un módulo aquí en Rincón de Guayabitos, y nos informaba que hay que llamar al 911, se hace presente un médico del sector salud y el hospital designado más cerca para atender a cualquier paciente sospechoso o ya con COVID confirmado es el hospital de San Pancho. Y de ahí, si llegara a saturarse, bueno, está en un hospital recién inaugurado allá por el lado de San Vicente, en Bahía de Banderas. Y con respecto a la carta, hace mañana que tuvimos una reunión, la Asociación La Mesa Efectiva tuvo una reunión con el representante del gobierno del estado aquí en la zona, que es el ingeniero Rafael Bruno Orozco, y él en esa reunión se comprometió a traer la carta para que fuese firmada y entregársela, en este caso me imagino, a la asociación para que pudiera ser repartida, independientemente de que está en línea, pero sí quedó de regresar con información más concisa, más concreta acerca del llenado de esta o de la firma de esta carta de compromiso. Y efectivamente, como tú lo dices, doctor España, esto creo que sería el último requisito, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? Último requisito. Así es, ya es la cereza del pastel. O sea, habrá que demostrarle a la autoridad que, uno, ya apliqué medidas y estoy preparado para abrir. 2, que me comprometo a mantener y mejorar mis condiciones de operación. Y 3, pues que nos echen la mano para abrir autorizando la carta. Creo que esos van a ser los últimos pasos previos a la reapertura, no al revés. No se firma la carta y después se hace el protocolo. O sea, yo, con todo respeto para las autoridades que entiendo que están rebasadas en intensidad, en información, en exigencia, yo me apegaría mucho a lo que sí está publicado en los medios oficiales, es decir, lo que aparece en la página. Y ahí están las instrucciones y está el acuerdo publicado en el diario, periódico oficial del Estado. Es decir, la ley dice que hay que meterse a la plataforma, llenar la carta, subir los archivos y después firmarla. Si el funcionario va a tomar un camino diferente, a final de cuentas tendrá que ser muy, muy, muy parecido.
O sea, porque sí, suena razonable. Para que no se compliquen, yo les traigo el formato, ustedes lo llenan, ¿sí? Lo firman, pero una de dos, o me demuestran, acuse de la plataforma de que ya subieron sus protocolos y están en proceso de validación, o me entregan toda una carpeta de respaldo para esta carta. Porque de lo contrario, el funcionario estaría cayendo en una figura legal de incumplimiento, que incluso hasta tiene penalidad de cárcel. Entonces, no es menor. O sea, yo entiendo que los funcionarios a veces coloquialmente buscan resolver rápidamente cosas y a veces no siempre expresan de la mejor manera lo que debe ser. ¿Sí? Por ahí hay otra pregunta. Sí, Francisco, hay dos o tres. Tres, perdón. ¿Los dispensadores de gel o jabón deben ser electrónicos o con sensor? Esto es obligatorio. Y las evidencias son fotografías o documentación. Y una tercera sería, ¿cuántos días antes de abrir tenemos que sanitizar las habitaciones e instalaciones? A ver, creo que no se están entendiendo algunas cosas y justo por eso estamos aquí y qué bueno que salen las preguntas. Pero la perspectiva es relativamente simple. Los negocios van a poder abrir una vez que hayan establecido una nueva manera de trabajar. ¿Qué significa esto? Que ya tengo un plan de limpieza y que mi plan de limpieza, entre muchas otras cosas de lo que hemos visto y seguiremos viendo, ¿sí? Establece que las habitaciones, las instalaciones, los equipamientos, todo va a limpiarse y desinfectarse. Ya dijimos que no siempre tienen que ser el desinfectarse, pero ahorita me salgo de lo que platicamos en las sesiones anteriores y regreso a lo que dicen los papeles. Limpiarse y desinfectarse antes de la entrada de cualquier huésped, antes del uso por cualquier usuario y después de la salida y del uso. Entonces, nuestro plan de limpieza tiene que cambiar en el enfoque. Por eso veíamos en esta guía, ¿sí? Y en la lista de verificación, el planteamiento de que hay que mejorar la limpieza. Entonces, sí, es muy importante que tengamos cuidado en interpretar, entender de la mejor manera lo que nos están solicitando, porque de otra manera vamos a caer en incumplimientos. La evidencia, tanto en la inspección como en la auditoría, procesos voluntarios o normativos y obligatorios, siempre tiene que ser objetiva. Y si la lista me pide un plan, entonces lo que tengo que demostrar es un plan, un documento que se llame plan, que tenga los componentes que decíamos, objetivos específicos, si es el caso, metas, actividades, acciones, recursos, responsables, etcétera, 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 el tiempo en que se va a realizar. Esa es la evidencia documental. Que puede haber una foto de que se hace la limpieza, es bienvenida, pero una foto no sustituye al plan. Una falta de registro, si el plan dice, límpiese ahora sí que el elevador porque tenemos la imagen, cada 2 horas, pues yo debo de tener en algún lugar escrito quién limpió, a qué hora limpió y eventualmente hasta con qué limpió o cómo limpió. Todo va a depender de mi plan. Si yo digo, sí, se limpia cada 2 horas el elevador, les voy a decir, si fuera yo la autoridad, a ver, demuéstrenme cómo lo hacen y si no tenemos ninguna evidencia más que una foto, pues vamos a estar en problemas. Sí, por ahí otra pregunta. Sí, varias con respecto al uso de cubrebocas de los huéspedes. Dice que si es conveniente que el huésped, mientras esté dentro de las áreas comunes del hotel, utilice cubrebocas y recomendarle cada vez que baje o vaya a la playa lo use. Y si el huésped no trae cubrebocas, ¿se le puede negar el ingreso al hotel o tiene la obligación de proporcionar? O el hotel, perdón, tiene la obligación de proporcionar. Bueno, si me permiten esta pregunta y por ahí ponle una anotación, Betsabe, para que no pase cualquiera de los detalles. Bueno, creo que de manera muy grosera empezamos y no les presenté, para quienes no la conocían, a la licenciada Betsabe Rodríguez, que es nuestra coordinadora de capacitación y que en este caso nos está coacheando
en el control de chat y la calidad de la transmisión. Entonces, bienvenida, Betsabe, aunque sea una hora después. Hola. Gracias. Hola. Pero bueno, decíamos, entonces, por favor, anota esa pregunta para que no se nos vaya, porque vamos a tocar algunos elementos de ella en lo que sigue. ¿Sí? Y también te quiero mencionar esta pregunta, que es, ¿Sí? ¿el personal de limpieza recamaristas tienen que tener guantes? Creo que también la tendríamos que acotar más adelante porque lo vamos a checar, ¿no? La respuesta es sí, y además tendría que decir, pueden ser necesarios diferentes tipos de guantes para la misma camarista. Entraremos un poco más a detalle adelante, ¿sí? Y decíamos un poco, uno de los elementos que hay que hacer es informarle a los huéspedes de los protocolos que sigue el hotel y que los conoce antes de que ingresen a sus habitaciones. En pocas palabras, si nosotros vamos a determinar, independientemente de lo que digan otros documentos, que debe usar el cubrebocas, pues se lo tenemos que decir. Y entonces tendremos que hacer de la mejor manera que lo cumpla antes de aceptarlo como huésped. Esto nos lleva a muchas consideraciones, porque recordemos que no pocos huéspedes dicen, pues yo vine aquí y pago para hacer lo que se me dé la gana. Pues sí, pero no. Digo, yo no creo que ninguno de ustedes, en principio, esté considerando que el huésped puede destrozar el baño, por ejemplo, ¿no? Por más que tenga dinero para pagar, porque va a afectar en muchas formas la operación del negocio. Pero con este ejemplo que es radical, lo único que quiero señalar es que, uno, las organizaciones, los hoteles van a tener que establecer reglas claras y van a tener que comunicarlo antes, durante y después, según sea el caso y el nivel de información, a nuestros clientes de lo que deben hacer, lo que pueden hacer y a lo que tienen derecho en función de las restricciones presentes, ¿sí? La guía nos dice que debe suspenderse cualquier servicio de aparcamiento, es decir, de valet parking en realidad, aunque en otro momento se contradice. Pero si yo tenía un servicio de recepción de los vehículos para llevarlos al estacionamiento y ahora ya no lo tengo, lo menos que tengo que avisarle es a mis clientes que ese servicio se suspendió, ¿sí? Nos dice que el personal que recibe al huésped no debe abrir puertas de coches, taxis u otros, justamente para evitar contaminarse. Hay varias consideraciones acerca de lo que sigue y uno de ellos es que a los huéspedes, a su llegada, se les debe de tomar la temperatura y ojo, y hacer un cuestionario sobre su condición de salud. Esta guía habla de 39 grados centígrados. La cifra es excesivamente alta, está equivocada. Porque una persona que tiene 39 grados de fiebre, en el mejor de los casos estaría tirada en su cama o en la calle. Está en una condición de riesgo muy, muy, muy alta. La cifra aceptable debe ser por debajo de 38, bueno, corrijo la expresión. La cifra máxima aceptable para un huésped en términos de su temperatura corporal medida en el exterior y con un termómetro, ¿sí?, infrarrojo a distancia es de 37.5. Cualquier cifra por arriba de eso tendría que obligarnos a enviarlo a ser valorado en un servicio médico. Cualquier persona que tenga entre 37 y 38 va a tener alguna manifestación de malestar. No estoy diciendo COVID, estoy diciendo de malestar. E inclusive alguien puede tener una fiebre por haberse expuesto al sol. La sesión anterior había varias preguntas al respecto y decíamos que sí es factible, pero de ninguna manera uno se va a exponer al sol y va a alcanzar temperaturas de 39 grados. Eso está muy, muy cerca de un colapso muy importante en la persona. Entonces, en este caso, debemos de tener un procedimiento de recepción de huéspedes.
procedimientos de esterilización al equipaje. Ya también habíamos dicho que esta palabra es tremendamente grande para lo que realmente podemos hacer. Tendríamos que cambiarla por sanitización, pero no la cambié porque es lo que dice la guía. Y si lo tenemos considerado en nuestro plan de limpieza, es algo que estaremos haciendo consistentemente a la llegada del huésped, y alguien, porque también preguntaban, tendrá que limpiar ese equipaje. ¿Puede ser el mismo huésped? Sí, pero entonces necesitamos, uno, decirle cómo lo debe hacer, eventualmente para estar seguros que utiliza los medios y las sustancias apropiadas, proveérselas, y supervisar que hace una buena limpieza del equipaje. Si no podemos asegurar eso, entonces alguien de nuestra organización debería detener al huésped a la entrada, separar su equipaje, hacer esta limpieza, sanitización, y después hacérsela llegar a la habitación o al lobby, o según sea el mecanismo de recepción. No sé si había alguna pregunta, Betsabe. Bien. Sí, preguntan que si sería viable lavar el auto cuando el huésped ya esté instalado en el hotel. No es recomendable. ¿Y meter el equipaje y sus pertenencias a un túnel sanitizador de ozono es viable? Sí, pero la seguridad de que quedó sanitizado va a estar muy limitada. Los túneles sanitizantes de cualquier sustancia, ¿sí?, requieren condiciones muy específicas de operación. Y una de las condiciones muy específicas es que no haya corrientes de aire que afecten la distribución de la sustancia, gas o material que se utiliza como desinfectante. Por lo tanto, habría siempre que considerar el costo-beneficio de un equipamiento de este tipo. Además, creo que en términos de costo-beneficio sería muy caro para una medida muy simple como tener un trapo limpio, una toalla impregnada, una toalla desechable impregnada con simple limpiador de cocina, que los hay. O sea, estamos hablando de sustancias cuaternarias que en su momento, justo eso lo vamos a tratar en la última conferencia el próximo viernes, los diferentes productos, utilidades, aplicaciones, etcétera, pero sería tan fácil, insisto, con un trapito, darle una pasada al equipaje, ¿sí? Rápida y efectiva. Pero bueno, ahí, insisto, también siempre hay que hacer un costo-beneficio de todas las implicaciones, porque ya dijimos, no solo es dinero, sino también riesgos adicionales que se pueden incorporar. El ozono es un gas y se dispersa rapidísimo, reacciona en la atmósfera muy rápido también. Entonces, las condiciones para sanitizar con ozono deben estar muy, muy controladas. Sí, serían todas las preguntas hasta Bien. ahorita. Entonces, en esta imagen podemos ver simplemente cómo se reciben a clientes. Aquí no necesariamente serían huéspedes, aquí estamos hablando de personas de blanco que tendríamos que presumir que son personal sanitario, pero de entrada vemos que ni siquiera traen apropiadamente equipo de protección personal. Acá podemos ver un control de acceso en el que una persona puede entrar por aquí, llegaría a este punto, denominados filtros o punto de revisión. Incluso aquí no se ve muy bien, lamentablemente, esta foto, pero esta es una cámara, ¿sí?, térmica, que evalúa a distancia la temperatura de las personas, y aquí estaría la persona que uno visualmente identificaría al visitante o al cliente, le haría las preguntas establecidas y le dejaría libre el acceso o no. Esto es importante. Estamos hablando de que se deben de tomar la temperatura a las personas. Como todo en la vida, tiene la forma de hacerlo y el equipo apropiado de hacerlo. Hay equipos como este amarillo que son de carácter industrial, no sirven para tomar la temperatura en personas, son imprecisos. No es que no sirva el equipo, no están diseñados para tomar temperatura a las personas. Tiene que ser un equipo de carácter clínico. ¿Se parece mucho a esto? Sí, pero me brinqué hacia... Si ustedes se dan cuenta, aquí este equipo es diferente. Esta es una cámara con infrarrojo además, ¿sí? Y por ahí
luego les mostraré otra imagen donde vamos a ver un termómetro clínico. Adicionalmente, estos termómetros deben de utilizarse a través de una metodología que eviten que su rango de efectividad se pierda. Esto implica que debe ser a una distancia sobre una superficie determinada y evitar que se vaya abriendo el arco, el haz de luz infrarroja que impida hacer una medición correcta. Sí, Betsabe. A ver, están preguntando, antes de que se vaya, ¿el agua cuaternaria funciona bien? ¿Y las sustancias cuaternarias qué son? ¿Y por qué ahora lo están ofreciendo tanto los proveedores de productos de limpieza? ¿Es mejor que el cloro? Bueno. Preguntan que les sugieras una marca en especial de termómetro. Y otra, ¿qué quiere decir los hoteles? ¿Qué quiere decir esto? Que los hoteles que cuentan con estacionamiento, lo más viable sería comentarle al huésped que por el momento no está permitido estacionar su coche. A ver, empiezo por lo último, que es la más facilita. O sea, sí. En estacionamiento, el huésped tiene que llegar y estacionar su auto. Nadie más debe mover el auto que el propio huésped. Esto no más que por seguridad de los trabajadores del hotel. Ojo, si yo me he caracterizado por ofrecerle servicios de valor agregado, atención personalizada a mis clientes, tengo que evaluar si lo voy a hacer en su totalidad o no. O en otra opción, proveerle a mi personal de los procedimientos, las técnicas y el equipo personal para que se proteja y provea ese servicio de acomodo de taxis, de carros, perdón, no de taxis, ¿sí? De tal forma que pueda yo seguir atendiendo las expectativas de mi cliente. Pero de entrada, en esta lógica de que no hay valet parking, el servicio, el área de estacionamiento puede seguir funcionando, pero tendrá que ser el dueño del auto quien haga las maniobras. Regresando, no existe el agua cuaternaria a menos que no la conozca yo y declaro mi ignorancia. Creo que hay una confusión. Son productos de amonio y los productos de amonio están, y así se les llama cuaternarios, en función de sus enlaces químicos. De hecho, podríamos estar hablando de sustancias secundarias, terciarias, cuaternarias, en función de esos enlaces. Para dejarlo rápido ahorita, son equivalentes a los productos de limpieza que usamos comúnmente en las cocinas. Y uno de los que no son tan comunes en las casas, pero sí en restaurantes e instalaciones de hospedaje, sería, por ejemplo, el benzalconio, que es el que también se utiliza, por ejemplo, ya en clínicas médicas, veterinarias o de personas, a final de cuentas, pero esas son las sustancias cuaternarias. Ahorita, evidentemente, como se está hablando de limpieza y desinfección, todos están vendiendo todo. Todas las sustancias químicas tienen efectos en la salud y tienen efectos en las sustancias. Ya decíamos, si están hechas para desinfectar, pues algo pueden provocar y hay que conocer los mecanismos por lo que desinfectan. El cloro es muy reactivo y agresivo a las superficies, pero además, una vez aplicado, en unos instantes se va al ambiente, reacciona con el calor, con la luz y con la luz ultravioleta, ¿sí? Y con el aire, y entonces se pierde su efectividad muy, muy rápido. Pasa lo mismo con algunas sustancias cuaternarias, algunas más, algunas menos. Ya veremos. Si ustedes se van a la tabla de la EPA que les presenté, ahora sí que la sesión anterior, el miércoles, ahí pueden ver el listado, que es muy grande. Les comentaba yo, si no recuerdo, que son 8 páginas, y viene un listado muy completo de todas las sustancias químicas utilizadas como desinfectantes. Entonces, también les decía la vez anterior, y lo repito hoy, hay que ser muy, muy, muy cuidadosos con las sustancias que vamos a utilizar. No porque las usemos en casa significa que son totalmente inocuas, ¿sí? Y no porque sean nuevas significa que son mejores que otras. Siempre hay que hacer un análisis de riesgo y de costo-beneficio de las sustancias. Bien. Entonces, decíamos, siguiendo con la guía, bueno, nos habla acerca de la llegada de los huéspedes. Y entonces
nos dice que siempre que sea posible habría que colocar máquinas de tarjetas de crédito para que ellos sean las que los introduzcan. Estas terminales que ahora ya le voltean a uno para meterlo en la ranura, poner el NIP y una vez que se hace la operación, pues uno saca la tarjeta y se la guarda. A eso se refieren, ¿sí? Esto debería de estar en el procedimiento de recepción de huéspedes. Tampoco significa que si no las tienen, las deban de poner a fuerzas. Y ahí es donde entran estas consideraciones, digamos, tecnológicas que se mencionan en diferentes momentos, como esta de evaluar la opción de llaves electrónicas para la habitación de huéspedes, ¿sí? O entregar en un, yo no sé, contenedor sellado, la llave metálica, digamos, de chapa común, para asegurar que no se contaminó en algún momento. Adelantándome a otros procesos, lo lógico es que si una llave se usó y se entrega a la recepción o a quien guarda las llaves, estas llaves deberían de ser desinfectadas. Para que no se contaminen, deberían de guardarse de una manera tal que se asegure que no van a estar sujetas, expuestas a contaminación. Y entonces es a lo que se refiere en esta forma sellada. Una manera muy, muy simple es tener un sobrecito pequeño del tamaño de la llave. Una vez desinfectada, meto la llave al sobrecito, cierro el sobrecito y se acabó. Tengo una llave sellada. Pero en cualquier caso, siempre hay que hacer el análisis de factibilidad. Si yo solo tengo chapas de llave y considero la opción de cambiar todas a chapas electrónicas, pues necesito ver la factibilidad. Si lo puedo hacer, no lo puedo hacer, cómo lo puedo hacer, de manera progresiva, con cierto tipo de marcas, con cierto tipo de usos, capaz que mi operación no me aconseja cierto tipo de llaves, etcétera, etcétera. Todo esto tendría que ir acompañado de lo que ya hemos mencionado en varias formas del análisis de factibilidad y costo-beneficio. Cubrebocas, que se decía, pues la guía dice que los cubrebocas deben ser parte del kit de bienvenida. Y entonces, a nuestros clientes, llegando, habría que decirle, uno, aquí está tu cubrebocas y otras cosas, y decirle cómo debe usar el cubrebocas y eventualmente cómo lo debe desechar. En ningún lado dice que le debemos regalar el cubrebocas todo el tiempo. Tampoco dice que el kit de bienvenida no se pueda cobrar. Cada negocio tendrá que evaluar el cómo maneja esto. Lo que sí es cierto es que tendrá que considerar esta provisión de insumos e incluso, aunque los venda, el que los tenga disponibles. Porque si yo le voy a pedir a mi huésped que cada que sale del hotel y regrese se ponga el cubrebocas, entonces debo de tener disponible por si lo tiró, por si lo gastó, por si lo que sea. También, y esto va, por ejemplo, con lo que se comentaba en las albercas, debemos limitar el número de personas en ciertas áreas comunes, de tal manera que aseguremos sana distancia, ¿sí? Están preguntando que si es un kit por habitación o por persona. Todo va a depender del kit. Y decíamos, todo va a depender de lo que ustedes decidan. Lo lógico es que si yo llego con mi familia y mi familia es la familia burrón, pues voy a necesitar más de un kit. O en un kit voy a necesitar una docena de cubrebocas. Y esto ya realmente va a variar. No dice en ningún lado cuántos cubrebocas se le deben de dar. Si recuerdan por ahí en el protocolo, en algún renglón se mencionó que había que proveer cubrebocas y entre paréntesis aparecía un 3, pero no es ni con mucho una disposición obligatoria, ¿sí? Yo de entrada tendría que decir, si voy a tener a un huésped 3 días, el huésped va a hacer 3 salidas por cada día, de entrada va a necesitar 9 cubrebocas. Si el huésped va acompañado de 10, pues eso multiplíquenlo por 10. Y así podríamos seguir especulando. ¿Cómo voy a saberlo? Tengo que hacer un diagnóstico. Estamos en el diagnóstico, en saber cuál va a ser mi capacidad, cuáles van a ser mis reglas, cuáles van a ser las obligaciones legales, y entonces tengo que determinar qué es lo que debo necesitar hacer para tener equipo, tener insumos, proveer la limpieza, etcétera, etcétera. ¿Sí?
¿Hay otra? Y también mencionan que, bueno, que en los protocolos indica que se suspende el servicio de valet parking y que si les vas a pasar las diapositivas de tus presentaciones. Las diapositivas no se las voy a pasar. Lo que sí tienen disponible es el video completo de las presentaciones. Las anteriores, esta y las que sigan. Entonces, ahí tendrán disponible la información. Adicionalmente, de que dijimos que también vamos a hacer una base de datos para subirla a la plataforma en la que todos podrán tener acceso a los diferentes documentos y listas de verificación que hemos, pues, simplemente simplificado para ustedes. Entonces, seguimos aquí. Hablábamos de delimitar de la sana distancia. Esencialmente, la capacidad de operación, el aforo en las áreas comunes, las restricciones de movilidad tienen que ver con asegurar la sana distancia. Es decir, ese 1,5 metros que ya creo que tenemos muy presente todos. Inclusive en espacios pequeños. ¿Se acuerdan que la sesión anterior hablábamos de que debería de haber no más de 2 personas por metro cuadrado en un elevador y así se van determinando estas condiciones? Lo que sí es cierto es que si yo voy a aplicar una restricción en el número de personas que puede estar en un área, tengo que calcular cuál va a ser la capacidad máxima y cuál es la reducción que debo realizar. Y entonces debo hacer una determinación de aforos, es decir, debo calcular y debo documentar. Si voy a limitar el acceso a las oficinas administrativas, que es lo deseable, ningún huésped tendría que andar por todos lados del hotel, no importa el área, tengo que establecer reglas de operación, incluso para mis colaboradores, ¿sí? Podría ser que yo determine, y es muy recomendable, que no anden libremente los trabajadores de un área en otra si no tienen algo que hacer. Eso nos dificulta el control de movilidad. Entonces, mi reglamento debería establecer estas especificaciones. Todas aquellas indicaciones que deba darle al huésped, porque tiene que seguir el huésped, o que son recomendaciones, tendría que hacerlo a través de la determinación de un proceso de comunicación claro y efectivo. Esto incluye... ¿Cómo van a obtener la dichosa carta compromiso? ¿Perdón? Más interesados en saber si se van a poder utilizar las oficinas o no. Perdón, no se le escuchó bien. Perdón, Mirna. Creo que aprendió sin querer, ok, micrófono. Bueno, si nos vuelves a silenciar a todos, por favor. Si no, ya nos dirá de nuevo. Entonces, decíamos que todo va en función de esas indicaciones que tenemos que darle al cliente o que queremos darle al cliente acerca de cómo se debe comportar y conducir en nuestro negocio. Tiene que estar basado en un proceso de comunicación. No podemos suponer que él ya sabe lo que tiene que hacer. Tenemos que organizar la información y hacérsela llegar cómo, cuándo e incluso hasta con el lenguaje apropiado. Si yo pongo un letrero de aquí no se permite a ninguna persona que sea fea, pero lo pongo en una lengua indígena, pues lo más probable es que a menos que me llegue una persona de esa etnia, todos los demás no lo vamos a entender. Entonces, hay que ser cuidadosos y tener presente que el proceso de comunicación, ¿se acuerdan que eso lo habíamos platicado también en una sesión previa? Es fundamental. Reorganizar asientos de vestíbulos, restaurantes, suspender actividades de grupos grandes y compartir esos requisitos de sana distancia con los conductores de servicios o los proveedores. Todo eso debe de estar en nuestros documentos de operación, reglamento de operación, las evaluaciones, layouts, procedimientos específicos. En realidad, si se dan cuenta, no son tantos documentos. Son documentos que deben contener diferentes aspectos. Y entonces, ahí ya en nuestro layout determinaremos los espacios que deben hacer, cómo voy a marcar, en qué zonas. En mis procedimientos o evaluaciones tecnológicas, determinar qué dispositivos pueden ser útiles. Decíamos, el layout me va a decir dónde debo de poner un punto de lavado de manos, de
provisión de gel, etcétera, etcétera, e incluso de cuáles van a ser las formas y mecanismos en que el personal va a proveer los servicios a nuestros clientes. También nos dice que debe haber separación entre nuestros trabajadores y nuestros clientes. Aquí en esta imagen podemos ver, esta es una imagen compuesta, ¿sí? Si yo pongo una mampara, un acrílico, un cristal que me separa a mi trabajador del huésped acá, en realidad ni siquiera es necesario que use un cubrebocas, unos lentes, una careta. No lo necesita. Lo que es muy probable que utilice, si va a recibir documentos, si va a entregar llaves, etcétera, es que en las manos mantenga aquellas características que le permitan tener la menor posibilidad de infección, ya sea que cada que hace una gestión se desinfecte y que cada cierto tiempo vaya a lavarse las manos aunque esté usando el gel, o que utilice unos guantes, pero el uso de guantes es problemático porque si empieza a usar los guantes y se le olvida que trae guantes y se toca la cara o toca otros objetos, entonces empieza a haber contaminación cruzada. A diferencia de esta imagen que vemos de esta chica en la lámina abajo a la izquierda, estos separadores que son muy bonitos no sirven para nada. A menos que nuestros clientes tengan una altura máxima de donde estoy señalando con la flechita. Esto pues valdría para niños, pero para adultos esta barrera no ayuda a proteger en estos casos. Aquí podemos ver un poco más difícil cómo este acrílico está dándole total seguridad, pero libertad a ambas personas. Pensemos mi trabajador, pensemos mi cliente o mi jefe de área y mi colaborador, etcétera, etcétera. Opciones hay muchas, incluso de este tipo, que es más limitada que esta, pero no deja de ser útil. En tanto, nos aseguremos que por ninguna razón en los costados o accesos laterales se genere un intercambio o acercamiento entre las personas. Aquí esta lámina que ya empieza a ser proverbial porque va en todas las presentaciones, pues nos presenta cómo incluso en espacios muy grandes pueden generarse separaciones que den seguridad a las personas. Aquí la guía también nos dice, en esta guía en particular, se agrega algo que no habíamos visto ni en el acuerdo, ni en el protocolo, ni en otros protocolos de los obligatorios. Pero esta guía está referida en los documentos del gobierno del estado y habrá que poner particular atención. Nos dice que hay que hacer exámenes de capacidad respiratoria a colaboradores y huéspedes. Si eso vamos a hacer, tenemos que incorporarlo en nuestro programa de vigilancia epidemiológica de trabajadores y de huéspedes, que además eso incorporaría muchos otros elementos que debemos de considerar de nuestros trabajadores. ¿Y qué es un examen de capacidad respiratoria? Pues yo que soy médico y que tengo algo de experiencia en esto, el único que conozco que es más sencillo es una espirometría portátil, que es un equipo que cuesta alrededor de 30,000 pesos, digamos el menos malo, o ya el que es confiable, por ahí de 30 a 35,000. Bueno, tal vez con el dólar esté un poquito más arriba. Y esta evaluación solo la puede hacer un técnico capacitado. Idealmente un médico, pero eventualmente lo podría hacer una enfermera o un paramédico, pero siempre y cuando tengan un nivel de especialización en la realización de estos estudios espirométricos. Se ve muy sencillo, pero en realidad lo complicado es asegurarse que se hace con la técnica apropiada, por eso debe haber un entrenamiento muy bueno de el que aplica la prueba y hacer una interpretación correcta de las variables que se están presentando. Entonces, en esta guía es un estudio que a mí me parece excesivo, que no tiene utilidad, pero que además genera cualquier cantidad de problemas adicionales. Esta es una boquilla que tiene que usar el individuo. Cada individuo tendría que usar boquillas diferentes. Cada boquilla debería estar desinfectada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Acá podemos ver lo que les decía, un termómetro clínico. Aquí
pueden identificar la distancia entre la frente, aunque está la gorra aquí, que es más o menos la correcta. Si el termómetro está acá o está aquí, aunque no toque la piel, ya no tiene la medida correcta. Aplicar la medición a distancia de la temperatura corporal también requiere capacitación. Debemos elaborar el plan de contingencias, habíamos dicho, para las emergencias médicas. Todos nuestros espacios que vayamos a considerar o el espacio donde vayamos a considerar zonas de aislamiento deben estar en nuestro layout, así como en el programa de limpieza, el manejo de la limpieza especializada que se tendrá que dar en ese lugar y la desinfección. Aquí algo es importante también en esta guía. Implementar pruebas en caso de que alguien tenga síntomas similares al resfriado, la gripe o el COVID, incluso si son leves. Esta guía dice que se deberían hacer pruebas. Tenemos dos problemas. Uno, las únicas pruebas confiables son las que probablemente hayan escuchado por sus siglas PCR, de material genético. Tienen un precio aproximado de 4,000 pesos y no se pueden realizar en cualquier lugar. Entonces, eso tiene limitaciones. Las pruebas rápidas, que si bien se han criticado mucho porque dicen que no son confiables, tienen un rango de error, pero tienen mucha confiabilidad. O sea, si uno las aplica bien, pero también tienen un costo, pero además en México no está permitido su venta, porque la Secretaría de Salud no ha autorizado ni su importación ni su comercialización, independientemente de que hasta en México se han generado pruebas rápidas. El POLI, la UNAM, etcétera, no están permitidas. No podemos cumplir en realidad con esta determinación de la implementación de pruebas y deberíamos de señalarlo en nuestro programa de vigilancia epidemiológica. Ya de entrada, un programa de vigilancia epidemiológica que es un requisito de la parte sanitaria, está establecido en la Ley de Salud y hay normas para esto, y también en la parte laboral, está establecido en la ley, en el reglamento y en las normas, ¿sí? Para los trabajadores. El programa de vigilancia epidemiológica no dice en ningún protocolo que se deba hacer. La ley establece que se deba hacer. Y recuerdo lo que dice al final el acuerdo administrativo publicado en el periódico del Estado. Se tiene que cumplir para la reapertura con lo que establece el acuerdo y con las disposiciones federales. No olvidemos eso. Bien, tendríamos que considerar adicionalmente, ¿sí?, el proporcionar a todos nuestros clientes procesos móviles de chequeo, de salida, de solicitud de servicios, etcétera. Ya habíamos hablado de los kits, que se repiten en varios momentos, que hay que solicitarlo. Para efecto de las amenidades, lo que nos sugiere esta guía o nos establece es que sean retiradas tanto las amenidades como la cristalería. Entonces, pues vamos a empezar a perdernos de detallitos amables como estos, de tal manera que se evite que cuando no se utilicen o no se los lleven o se queden ahí, no queden contaminados y se conviertan en agentes de contaminación. En cualquier caso, la evidencia de que todo esto lo retiramos y cómo lo manejamos debería quedar documentado a través del layout, procedimiento de limpieza, desinfección, comunicárselo a los clientes, etcétera, etcétera, ¿sí? Nada, valga decir que el rollo de papel no es una amenidad, pero tenemos accesorios como las secadoras que al estar ahí tienen que también someterse a los procesos de limpieza establecidos y por lo tanto deberían estar incluidos en nuestros procedimientos, planes de limpieza. Las cartas que damos acerca de todos los servicios o de información deben de tener también un proceso de limpieza y desinfección e incluso las guías nos dicen que deberíamos de eliminarlos. Si vamos a eliminar información que le damos al cliente, tendríamos que considerar cómo le vamos a dar esa información a través de otros medios. Para nuestros trabajadores y actividades en las áreas de alimentos y restaurantes, pues se repite
esta actitud de, ojo, lávate las manos, limpia las áreas, aumenta la frecuencia, documenta lo que haces, asegúrate que la gente no se amontone, asegúrate que haya un flujo constante de las personas, que la limpieza sea del nivel de profundidad y en su caso desinfección requerida, que se utilice el equipo de seguridad. Y en los servicios se sugiere que además se limiten los servicios de alimentación. Y esto vale lo mismo para servicios a la habitación que para la disponibilidad de los alimentos a través de buffet. Por ejemplo, nos sugiere que se incorporen en los buffets porciones individuales. Ya no estas charolas donde está todo el guiso o el que se ofrece a los clientes y que ellos se despachen con la cuchara grande, ahora sí, ¿no? Sino que vayan tomando por unidades individuales, de tal manera que se disminuya el riesgo de contaminación. En algún lugar, la propia guía, y aquí está, nos dice que hay que instalar pantallas para estornudar o toser en todas las exhibiciones de alimentos. Bueno, yo quiero entender que quien escribió esto hizo una mala traducción, porque no existe una pantalla para estornudar o toser en todas las exhibiciones. Sería tanto como poner un muro de las lamentaciones, pero le cambiamos el nombre a muro de los estornudos o los tosidos. O sea, no va por ahí. En realidad está hablando de poner una pantalla para proteger a los alimentos en caso de que se estornude o se tosa. ¿Alguna pregunta por ahí? Preguntando, ¿me escuchas? Sí. Están preguntando que si sería recomendable poner lavamanos portátiles en algunos puntos del hotel y si los meseros del área de comida tendrían que usar guantes. Y en la parte de amenidades, ¿también se eliminaría el servicio de toallas tanto en habitación y alberca? A ver, la última se entrecortó para mí. En la parte de amenidades, Sí. ¿también se eliminaría el servicio de toallas tanto en habitación y alberca? A menos que me corrijan, las toallas no son amenidades. Son más bien parte del servicio. Y en todos los casos, nos dice también la guía que en esos servicios tendrían que estar, almacenadas de manera segura, le hace limpia y desinfectada, y provistas de tal manera que no se contaminen en el proceso de entrega. Pero regresando a la parte de los guantes, de hecho, incluso esta guía hace el señalamiento de que nuestros huéspedes, si se van a servir a sí mismos el buffet, deberían utilizar guantes y máscara de protección, de tal manera que no escupieran. Yo lo que diría es que si tenemos estas pantallas que protegen a los alimentos, no sería necesario usar las máscaras de protección, ¿sí? Pero en otro momento, en otro de los puntos, nos hacían el señalamiento del uso de cubrebocas. Vuelvo a señalar, el cubrebocas tiene en realidad solo una función públicamente reconocida y en la que nadie duda. Se pone para evitar que las personas proyecten su saliva y en su caso esa saliva con presencia de gérmenes de cualquier tipo hacia el exterior. El cubrebocas no sirve para protegerse de lo que los otros escupen cuando los escupen. Entonces, si yo voy a tener alimento y lo que no quiero es que la gente escupa el alimento, es muy razonable pedirle que use cubrebocas, que use la máscara, entendiendo esto como la pantalla, porque también dijimos que muchas veces el cubrebocas puede interpretarse como mascarilla. De hecho, los protectores respiratorios le llamamos mascarillas, ¿sí? El cubrebocas no es una mascarilla, pero también a las pantallas le llamamos máscara, coloquialmente. Entonces, a reserva de solo precisar eso, cualquier persona que va a estar en un buffet y que se va a servir a sí mismo debe, porque va a tener acceso a los alimentos, a los utensilios, sería conveniente que utilizara un cubrebocas durante el servicio. ¿Sí, Betsabe?
Nada más quedaría pendiente lo de que sí es recomendable poner lavamanos portátiles en algunos puntos del hotel. Sí, de hecho, iba a eso. Sería muy conveniente si no se cuenta con los servicios sanitarios suficientes. Pero como todo en la vida, recuerden que eso tiene implicaciones. ¿Cómo va a ser el abasto de agua? ¿Cómo va a ser el manejo de la descarga de agua? Esas instalaciones portátiles tendrán que someterse al plan de mantenimiento y de limpieza, etcétera, etcétera. O sea, todo tiene una ventaja y una desventaja cuando se pone. Si yo ya tengo suficientes sanitarios y instalaciones para que se laven las manos, podría no requerirse algo adicional. ¿De qué va a depender? De mi aforo, es decir, de la cantidad de personas que manejo y la necesidad de lavarse las manos. Casi suena obvio que a la entrada de un restaurante, ¿sí?, o un área de comida, los visitantes tuvieran acceso a un lugar para lavarse las manos. Si no tenemos uno fijo, bueno, sería muy prudente tener uno portátil, ¿sí? E insisto, que debería de estar sometido a un proceso cuidadoso de limpieza y mantenimiento, ¿sí? Aquí tenemos una imagen de algún tipo de pantallas que nos protegen los alimentos. O sea, no en todos los casos significa que vamos a poner estructuras gigantescas o complicadas. Vamos, a veces simplemente el uso de lo que ya se usa y de lo que ya se tiene puede resolvernos muchos problemas, ¿sí? La guía también hace una referencia a un certificado de salud, ¿sí? Creo que hubo una mala traducción. Tendría que estarse hablando de un certificado sanitario del Departamento de Salud. Y esto es automático. Cualquier restaurante, cualquier hotel, si no tiene licencia sanitaria, creo que está en una situación que debe resolver urgentemente. Y esto, la evidencia, pues serán los documentos legales, ¿sí? Ya habíamos platicado de la parte de alimentos. Simplemente, insisto, como estamos en parte demostrativas, para ir generando ya el cierre de esto. Para los empleados, nuevamente, tendríamos que, uno, someterlos a una evaluación médica al ingreso, tener una vigilancia médica de su desempeño, pedirles que nos informen de cualquier alteración en sus hábitos de viaje, de transporte, que puedan ponerlos en un riesgo mayor, solicitarles, no porque se vuelvan soplones, sino que contribuyan a asegurar las condiciones dentro de la empresa, que informen de cualquier cambio en las condiciones de salud de las personas, ¿sí? Y algo que quisiéramos puntualizar mucho, en el diagnóstico tenemos que hacer un diagnóstico del nivel de capacitación que tienen las personas para hacer todo lo que tienen que hacer. Podemos planear lo que quieran, pero si las personas no han adquirido los conocimientos, la experiencia, las habilidades, todo va a fracasar. Entonces, deberíamos de empezar en este diagnóstico y en relación a la capacitación por dejar claro que es necesario tener una detección de las necesidades de capacitación de nuestros colaboradores en función de las actividades que tienen que realizar, las que ya realizan y las que van a realizar, de tal manera que los preparemos para que lo hagan de la manera más efectiva. La detección de necesidades de capacitación, ¿sí?, empieza, como habíamos señalado antes, con la descripción de puestos. Se continúa con una evaluación del desempeño y el cumplimiento de los requisitos legales, así como la evaluación del clima organizacional. En esta descripción de puestos debemos de considerar que las necesidades de capacitación, en esta detección de necesidades de capacitación, debemos de considerar que las necesidades de capacitación son y deben ser las carencias que se tienen en el puesto de trabajo, no las expectativas o deseos de nuestros trabajadores, porque pues alguien puede tener muy aspiracional y legítimamente el deseo de aprender a tejer con macramé, pero si este trabajador es el que recibe a los huéspedes en el front desk, pues con todo el dolor de mi corazón,
pues no es una necesidad de capacitación, o cuando menos no, una necesidad urgente de capacitación para esta persona. Todos los aspectos relacionados en la necesidad de mejora de capacitación tendrían que acabar integrándose en un plan y programa de capacitación que es un requisito legal. Ya platicaremos el próximo lunes un poco más de esto, pero los planes y programas de capacitación son requisitos legales. Entonces, siempre que vamos a hablar de capacitación en los protocolos, en los acuerdos, etcétera, no deberíamos olvidar que es algo que se tiene que hacer con una formalidad determinada y atendiendo requisitos legales específicos. Y todo lo que vayan a hacer nuestros trabajadores deben de poderlo hacer con el nivel de competencia apropiado. Por lo tanto, todo lo que pidamos que hagan, uno, debemos asegurarnos que lo pueden hacer. Si no lo pueden hacer con eficacia, eficiencia, tenemos que enseñarles. Eso incluye, es incluirlos en el programa de capacitación a cómo hacer las cosas apropiadamente. Nos dice la guía que debe haber políticas de salud y seguridad en el trabajo, aunque no lo dice así. Los empleadores deben elaborar políticas de protección a los trabajadores. Eso es lo que significa. Debe haber capacitación, ¿sí? En las actividades de limpieza en particular. Esta lámina yo creo que es muy, pero muy descriptiva. Yo podría decir que todas estas personas pertenecen a compañías o servicios de limpieza de alto nivel, pero de muy poca seguridad en el conjunto para sus trabajadores. ¿Están alegres? Sí. Se ve que no están a disgusto en el trabajo, pero estos trabajadores no están protegidos. Podríamos ver incluso estos dos trabajadores que aparentemente tienen un equipamiento, bueno, no aparente, un equipamiento mejor y mayor que no tienen una protección completa. Entonces, sí es importante hacer esas consideraciones. Todo lo que corresponda a la relación de nuestros trabajadores, su movilidad dentro de la organización, tiene que estar definido en reglas de operación, reglamento interno, en procedimientos de operación, procedimientos de limpieza, de servicios, etcétera, en actividades de control, capacitación, motivación, toma de conciencia, en diseño y evaluación de nuestros tiempos y movimientos y operaciones, de tal manera que estemos en capacidad de atender sus necesidades y las nuestras de la manera segura y efectiva que requerimos. Para terminar, entonces, tendría yo que concluir, en función de lo que hablamos, cómo tenemos que hacer un diagnóstico, ¿sí? Con sentido común y sin complicarnos la vida. ¿Con qué debemos hacer un diagnóstico? Con las herramientas más sencillas, pero completas y rigurosas en términos de utilidad y aplicación, congruencia, ¿sí? Que dispongamos o que podamos generar. ¿Cómo debemos integrar la información? De una manera ordenada, estructurada, que nos permita hacer uso de ella y analizarla de forma que podamos comparar peras con peras, manzanas con manzanas, no revolverlos. ¿Y cómo vamos a utilizar el diagnóstico? ¿Sí? Como una herramienta de mejora. Es el fundamento para hacer los planes correctivos y de mejora de nuestro negocio. Porque si, ya decía al principio, si hacemos un diagnóstico y no lo utilizamos, pues simplemente tiramos recursos a la basura. No sé, comentarios, preguntas aquí antes del cierre formal. No tenemos preguntas, comentarios. Bueno. No, ya no tenemos preguntas en el chat tampoco. Bueno, diría entonces, solo para recordar que, uno, pueden seguirnos pueden seguir haciéndonos llegar sus preguntas al chat, al correo, a la propia asociación y estaremos dando respuesta según el medio por correo en las próximas videoconferencias, que aquí podemos ver lo que estaríamos atendiendo. El lunes estaríamos entrándole al cómo elaborar mi plan de vuelta a la normalidad. Es decir, ya conocimos
la sesión anterior los requisitos legales, así sea de manera general, aproximada, pero que nos dan un marco de referencia, espero claro. Ya hoy estuvimos hablando por dónde empiezo para hacer mi diagnóstico y qué elementos debo de considerar. Una vez que tengo la información de mi diagnóstico, cómo estructuro mi plan de vuelta a la normalidad, qué elementos, qué instrumentos, qué formatos tendría que usar. La siguiente sesión sería, ok, ya tengo el plan y ahora cómo lo pongo en práctica, cómo implanto las medidas que he establecido en mi plan, ¿sí? Porque no es nomás, ya tengo el plan y ahora que se realice o se lleve a cabo solo o se lo dejo a quien sea a ver si lo lleva a cabo. Y la última sesión, dentro de una semana, nos concentraríamos en algunas de las inquietudes y generalidades de esto que parece ser que es más complicado de lo que normalmente estamos acostumbrados a considerarlo y que son los procesos de limpieza, sanitización y desinfección en las instalaciones. ¿Sí? Por mi parte, pues sería todo lo que tendríamos considerado en esta sesión y nuevamente les agradecería mucho su paciencia, su permanencia, sus contribuciones, comentarios y preguntas. Y les recuerdo que quien no lo haya hecho, porque se haya incorporado después o no le dio el tiempo, antes de retirarse, nos mande en el chat su nombre completo y la organización, el hotel al que pertenece, bungalows, etcétera, solo para efectos del registro y tenerlos considerados en la elaboración de las constancias de reconocimiento de estas actividades de capacitación. Al igual que, como lo habían mencionado, si estuvieran interesados en que busquemos que tengan un apoyo para la realización de las evaluaciones médicas o alguna otra cosa, a través de la Asociación de Hoteles podamos buscar un mecanismo de apoyo que sea ágil, efectivo y productivo para todos. Doctor Benito, pues aquí me callo yo. Muchas gracias, doctor. Pues nuevamente agradecerles a todos los socios a su participación y su asistencia, al igual que agradecer a nuestros invitados especiales y, por supuesto, a la representante en este caso, de la Secretaría de Turismo, que está en representación de nuestra secretaria de Turismo, la licenciada Ana Elvira Cerecero. Pues obviamente agradecerle su presencia y participación y sí me gustaría nada más, antes de finalizar, recalcar la importancia que es que podamos estar leyendo o estudiando los protocolos que se nos enviaron ya desde el sábado pasado, para que todas estas posibles preguntas que pudiéramos tener, el doctor en sus videoconferencias nos pueda aclarar. ¡Auchi! Perdón, ¿pueden cerrar su micrófono, la mamá con niños? Era todo y muchas gracias. Gracias. No, Nos vemos el lunes a la misma hora. Sí, el lunes sería a las 4 de la tarde, tiempo del Pacífico, igual con un itinerario de aproximadamente 2 horas con unos 30 minutos de colchón para preguntas o alargarnos un poco. Muy bien, muchas gracias. Gracias, buenas noches. A todos ustedes. ¿Algún comentario, Benito, para cerrar? No, solamente decía adiós. Una vez más, gracias a todos. Nos escuchamos, nos vemos el próximo lunes a las 4 de la tarde. Gracias, doctor España. Gracias a ti, Benito. Gracias a todos ustedes y seguimos en comunicación. Tú también usas la banda para qué. 6.